Europa de la Restauración. Desde el punto de vista cronológico, la Europa de la Restauración abarca un período corto, desde la caída de Napoleón en 1814 hasta las revoluciones europeas de 1830. Durante estos 16 años se intentó, por parte de muchos gobiernos europeos, reaccionar frente a los logros de la Revolución Francesa y volver a los presupuestos del antiguo régimen. De ahí, deriva la denominación restauración, es decir, borrar las transformaciones de las monarquías y estados del ex-virrey, así como los cambios revolucionarios que había expandido Napoleón por Europa. Principios sobre los que se asienta la restauración. La política internacional europea de la época queda configurada por los principios de legitimidad, equilibrio e intervención. En virtud del principio de legitimidad se restaurarán las dinastías del antiguo régimen, recuperando los territorios que antes le pertenecían. Sin embargo, el nuevo mapa político no se configuró exactamente como antes de la Revolución Francesa. Los espacios alemán e italiano fueron discutidos y repartidos buscando compensaciones. Rusia se fortaleció por el este y Prusia por el oeste. También se crearon estados tapón. La clave de la política europea acabó siendo la aplicación del principio de intervención. Consistía en el compromiso entre las potencias de intervenir en cualquier país donde surgiera un estallido revolucionario. Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue una conferencia entre los embajadores de las principales potencias europeas que tuvo lugar en la capital austríaca, entre el 02 de mayo de 1814 y el 09 de junio de 1815. Vencido Napoleón en toda Europa, las potencias triunfantes se abocaron a la tarea de erradicar del viejo continente las ideas subversivas de la Revolución Francesa, afianzando el despotismo monárquico. Claro, la tarea no era sencilla, no era fácil. Retrotraer el reloj de la historia a las vísperas de 1789 demandaba un enorme esfuerzo. Lo hicieron. Se reunieron en Viena los triunfadores: Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Austria. Los participantes del Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue presidido por el canciller austríaco Clemens Wenzel von Metternich. El Reino de Prusia estuvo representada por el príncipe Karl August von Hardenberg, y su canciller, el diplomático y erudito Wilhelm von Humboldt. El Reino Unido fue representado inicialmente por su secretario de Relaciones Exteriores, vizconde de Castlereagh, pero a partir de febrero de 1815 por Arthur Wellesley, duque de Wellington, que en las últimas semanas iría a luchar contra Napoleón, quien dejaría su puesto al conde de Clancarty. Rusia fue representada por el emperador Alejandro I, zar de Rusia, aunque nominalmente fue representado por su ministro de Relaciones Exteriores. Francia estuvo representada por su ministro de Relaciones Exteriores Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Austria estuvo representada por su general en jefe, Metternich, quien también presidía el Congreso de Viena inicialmente. Los representantes de las cuatro potencias vencedoras esperaban excluir a los franceses de participar en las negociaciones más serias, pero el ministro Talleyrand logró incluir desde las primeras semanas de negociaciones sus consejos. Allí se pusieron de acuerdo básicamente en dos cosas. Una, sostener a todo trance el absolutismo monárquico y permitir el acceso al poder solo de aquellos hombres elegidos por Dios en la línea de la herencia real. Y el otro punto, se pusieron de acuerdo en intervenir en aquellas regiones del mundo en donde no se aceptara este orden mundial. Asistieron príncipes, duques, miembros de las familias reales europeas, funcionarios civiles, e incluso Beethoven, que puso su arte y su música al servicio del Congreso de Viena. Entre saraos, fiestas, canapé, rearmaron el mapa europeo. Se establecieron como grandes potencias continentales Rusia y Austria. Inglaterra quedó como el dueño de los mares. ¿Qué pasaba con España? Bueno, restaurado. Fernando VII sintió el enorme respaldo que las coronas reunidas en la Santa Alianza le daban. Esto para América era sumamente peligroso. La Santa Alianza buscaba inculcar y difundir los valores cristianos de caridad y paz en la vida política europea, pero en la práctica el canciller austríaco, Clemens Wenzel von Metternich, la convirtió en baluarte contra las revoluciones liberales. Los monarcas de los tres países involucrados se unieron a fin de evitar la influencia revolucionaria, especialmente desde la Revolución Francesa.
La Santa Alianza estuvo en contra de las democracias, revoluciones, y laicismo. Esta alianza sería conocida como Cuádruple y Quíntuple Alianza, cuando incluyó a Inglaterra y luego a Francia en 1818 con el objetivo de defender el acuerdo de paz europeo. Después de largas guerras napoleónicas, las monarquías europeas victoriosas aspiraban a tener paz y la estabilidad en sus tronos. El Congreso de Viena 1814-1815 modificó el mapa de Europa y el zar Alejandro I, advertido por la experiencia de 100 días, propuso la formación de una alianza para mantener la estabilidad europea. La Santa Alianza fue disuelto de facto en el año 1825 tras la muerte del zar Alejandro I, su inspirador, pero quedaría destruida tras las revoluciones de... La gran importancia de esta alianza no radicaba en el acuerdo por sí mismo, más en realidad en ser un símbolo de las políticas absolutistas y un instrumento para mantener a los estados absolutistas existentes en Europa. Como aspecto ilustrativo de este nuevo marco absolutista, se observaron diversas tentativas y experiencias revolucionarias y democráticas, nacionalistas o liberales, que fueron destruidas con la intervención de las tropas de la Santa Alianza, en nombre del mantenimiento del orden absolutista. Por lo tanto fue completada la venganza de las monarquías absolutistas, que fuera cuestionada desde la Revolución Francesa. Intervenciones militares de la Santa Alianza y la doctrina Monroe. A través de la Santa Alianza, Austria, Prusia y Rusia pasaron a intervenir en varios países europeos, combatiendo en contra del deseo de la liberación nacional. Las intervenciones militares se realizaron en Nápoles y en España por los países miembros de ese órgano, la Santa Alianza. Como durante el dominio napoleónico en Europa, se había iniciado otro proceso de emancipación política, pero esta vez en las colonias americanas de España, la Santa Alianza trató de restaurar el antiguo pacto colonial en estos países. Pero no tuvieron éxito por la oposición de Inglaterra, que deseaba conservar libertad de comercio con las jóvenes repúblicas americanas, y de los Estados Unidos, quienes deseaban mantener fuera de América al absolutismo europeo, conforme previa la doctrina Monroe. América para los americanos, con base en los principios de esta doctrina, los Estados Unidos impedirían que la Santa Alianza pudiera recolonizar los países americanos que se habían tornado independientes. La Revolución de 1830 en Francia contribuyó a sacudir los cimientos de la Santa Alianza y durante la Revolución de 1848 quedaría sin efecto. En la Guerra de Independencia de Grecia, Rusia apoyaría a los griegos, Austria y Prusia no lo admitieron y la Santa Alianza llegó a su fin. La Santa Alianza fue conocida como la primera liga militar del mundo en tiempo de paz. Las revoluciones de 1848 fue una de las revoluciones más importantes de la historia de Europa, ya que acabó con la Europa de la Restauración. Fue la última de las tres oleadas revolucionarias,
1820, 1830 y 1848, realizadas en la primera mitad del siglo XIX. Esta revolución se caracteriza principalmente por la importancia de las manifestaciones de carácter nacionalista y por el inicio de las primeras muestras organizadas del movimiento obrero. Se inició en Francia, pero rápidamente se expandió por toda Europa central, Alemania, Austria, Hungría, Italia, todo esto gracias al desarrollo de la comunicación como el telégrafo o el ferrocarril, procedentes de la Revolución Industrial. A pesar de que las tendencias monárquicas lograron restablecer su poder, las revoluciones de 1848 fueron trascendentales para la historia de Europa, dejando clara la imposibilidad de mantener sin cambios el antiguo régimen. Como causas principales de esta revolución encontramos la crisis económica que hubo en Francia en 1847 como consecuencia de una serie de malas cosechas, en especial la de patatas, alimento básico para las clases populares. La crisis agraria influyó en los sectores industrial y financiero, llevando al paro a muchos obreros. La negación de derechos y libertades a importantes sectores de la sociedad francesa, la monarquía de Luis Felipe de Orleans solo satisfacía los intereses de la alta burguesía, de modo que la pequeña burguesía y el proletariado quedaban política y económicamente desatendidos. Las consecuencias de esta revolución fueron diversas y muy importantes, a corto y largo plazo debido a su impacto ideal. Los diferentes grupos que se unieron en los inicios de la revolución, se separaron más tarde a la hora de defender diferentes objetivos. Gran parte de la pequeña burguesía, con miedo de que estallara una revolución social, se unió a la gran burguesía, aunque durante todo el siglo XIX sus diferencias se convirtieron en luchas políticas entre moderados y radicales. El proletariado comenzó a adquirir conciencia de clase, pero actuó con gran desorganización. Los campesinos consiguieron su liberación del régimen señorial, se condujeron de forma muy moderada y su objetivo en el futuro fue preservar las conquistas alcanzadas. En política, supuso el principio de los ideales democráticos, sufragio universal, soberanía popular, igualdad social, significó la aparición de la clase trabajadora como fuerza política. Un levantamiento popular puso fin a la monarquía de Luis Felipe de Orleans y se proclamó la República Social con derechos para los trabajadores y el sufragio universal. En la Europa oriental la lucha fue esencialmente antiabsolutista y contra la dominación imperial austríaca. Así, la revuelta tuvo un carácter liberal en Viena, donde la revolución obligó al canciller Metternich a dimitir. La revolución de 1848 tuvo una gran repercusión en otros países de Europa como Austria, Hungría, Alemania e Italia, donde sendas insurrecciones populares consiguieron grandes avances democráticos. Este movimiento europeo es conocido como la Primavera de los Pueblos. Hoy vamos a estudiar los nacionalismos unificadores que se dieron en Europa en el siglo XIX. Es importante comprender que la Europa que conocemos hoy no siempre ha sido así. De hecho, algunos de los países más sólidos existentes en nuestro presente son realmente jóvenes estados, de reciente creación. Este sería el caso de Italia o Alemania. Para poder abordar el proceso de formación de estos dos países, debemos primero comprender la influencia de un movimiento ideológico y político que va a ser fundamental. Entonces, ¿de qué movimiento ideológico hablamos? Pues nos referimos al nacionalismo. Seguro que cuando te preguntan por el concepto de nación, tu primer pensamiento lo vincula al término de país o estado. Es una deformación del lenguaje a la que hemos contribuido todos, porque a la hora de exponer ideas relacionadas con esta palabra, siempre aparecen vinculadas con la organización del territorio. Pero el concepto de nación es mucho más importante. Si nos remitimos al diccionario, este recoge lo siguiente: conjunto de habitantes de un país regidos por el mismo gobierno. También aparece conjunto de personas de un mismo origen que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Por tanto, de ello deducimos que nación es el conjunto de individuos que comparten un territorio y unas mismas autoridades de gobierno, pero también podemos entender que todo aquel que comparte una lengua, etnia, religión, una tradición, unas costumbres o una historia común pueden sentirse una nación. Esta idea es la que va a promover una serie de movimientos sociopolíticos que están muy presentes hoy en día, pero que tuvieron un momento de gran impulso en el siglo XIX. Así surgió el nacionalismo,
movimientos políticos que reivindicaban que las fronteras de los estados coincidieran con los territorios ocupados por pueblos que compartían una misma cultura. Partiendo de esta ideología, descubrimos dos manifestaciones distintas. Por un lado, el nacionalismo disgregador o centrífugo. Es el que caracterizará a los viejos imperios europeos. El imperio austrohúngaro o el imperio otomano constituyen enormes y anquilosados mosaicos culturales donde un pueblo domina al resto, donde un pueblo tiene sometido bajo su poder a varias culturas que, por minoritarias, no se sienten respetadas. Por ello van a luchar por defender su derecho de autodeterminación. Por otro lado, el nacionalismo integrador o centrípeto. En estos casos ocurre lo contrario. Un conjunto de estados independientes entre sí se dan cuenta que comparten unos rasgos comunes con los pueblos que les rodean. Por ello, van a promover la unificación, pues están convencidos de que su constitución como grandes estados puede ayudarles a mejorar sus condiciones económicas y políticas en el concierto internacional. Este será el caso de Italia o de Alemania, cuyas unificaciones vamos a estudiar a continuación. La unificación italiana. La península itálica, a mediados del siglo XIX, estaba dividida en 7 estados. Al norte podíamos encontrar el reino de Piamonte-Cerdeña. También podíamos encontrar el reino lombardo-véneto, que se hallaba bajo dominación austríaca. En el centro de la península, los ducados de Parma, Módena y Toscana, pero también los estados pontificios, gobernados por el Papa de la Iglesia Católica. Al sur, el reino de las dos Sicilias, liderado por Borbones españoles. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la unificación en Italia? Destacamos a las personalidades del conde de Cavour, jefe del gobierno del reino de Piamonte-Cerdeña, y, como no, a su monarca, el rey Víctor Manuel II. A estos podemos unir la figura de Garibaldi, un revolucionario que lideró a los camisas rojas, tropas milicianas rebeldes junto a los cuales consiguió la liberación del Reino de Sicilias, al sur de Italia. ¿Cuáles fueron los proyectos de unificación? Pues iban a haber 3 proyectos fundamentalmente. El primero de ellos, el proyecto republicano, buscaría la proclamación, mediante insurrección, de una república democrática, unitaria y laica. Esta propuesta iba a ser defendida por Giuseppe Mazzini. En segundo lugar, existía la intención de crear una confederación de estados. Proponía la unificación de Italia en torno a los estados pontificios y debía ser liderado por el Papa. Esta propuesta iba a ser defendida por Vincenzo Gioberti. El tercer proyecto sería la creación de una monarquía constitucional en torno al reino de Piamonte y Cerdeña. La pujanza económica y la estabilidad política de este territorio animaba a la materialización de esta idea, que finalmente iba a ser la que triunfaría. Sus promotores serían el primer ministro Cavour y el rey Víctor Manuel II, que recibirían el inestimable apoyo de Garibaldi, quien aceptaría al nuevo rey piamontés. Fases de la unificación. Desde 1830, el movimiento cultural italiano, conocido como el Risorgimento, así como distintos intereses industriales y comerciales, van a promover la idea de reagrupación de los estados italianos en un único poder político. El proceso no va a ser sencillo y distinguimos una serie de fases o etapas en la formación de este. La primera de ellas va a ser la incorporación de la Lombardía al reino de Piamonte-Cerdeña en 1859. El rey Víctor Manuel II va a ceder a Napoleón III, emperador de Francia, los territorios fronterizos de Niza y Saboya. A cambio, recibiría su apoyo en la contienda que mantienen Italia y Austria. Así obtuvo Italia la región de la Lombardía. En 1860 y 1861 se convocan plebiscitos a favor de la incorporación al Piamonte en los ducados de Parma, Módena y Toscana. Estos referéndums fueron promovidos por el conde de Cavour. Los resultados fueron favorables a la unificación. En esta misma fase, los camisas rojas de Garibaldi liberan al sur de Italia del control de los Borbones. Garibaldi renuncia a la constitución de una república en la región y reconoce la autoridad de Víctor Manuel II, cediéndole sus éxitos.
La tercera fase será la anexión del Véneto en 1866. Aprovechando la derrota de Austria en una guerra que la ha enfrentado con Prusia, los italianos se apropiarán de la región norteña en torno a Venecia. La cuarta y última fase será la anexión de Roma en 1870. En este año, aprovechando Piamonte, que las tropas francesas que defendían al Papa han abandonado la ciudad por la lucha que sostiene Francia con Prusia, Roma será ocupada y sometida pese a las reticencias del Papa. Se constituye la capital de Italia en la ciudad de Roma y se consolida la unificación de Italia. De este modo, se cierra un ciclo de conflictos y acuerdos diplomáticos. Un nuevo país ha nacido en Europa. Ha surgido la joven Italia. La unificación alemana. ¿Quiénes fueron sus protagonistas? Destaca el papel jugado por el Reino de Prusia, uno de los 39 estados en los que estaba dividida la actual Alemania. Las figuras de su canciller, llamado Otto von Bismarck, y su Kaiser, el rey Guillermo I, van a ser fundamentales. Pero, ¿qué proyectos de unificación se defendían? Dos serán los modelos en torno a los cuales se propone el proceso de integración alemán. El primero de ellos, el proyecto de la Gran Alemania, liderada por el Imperio Austríaco. Este pretende la creación de un nuevo gran estado bajo su dominio. Por otro lado, el proyecto de la Pequeña Alemania, liderado por Prusia. Esta se encargará de eliminar a Austria e imponer, de esta manera, su poder sobre el nuevo país. ¿Cuáles fueron las fases de unificación de Alemania? En Alemania nos encontramos a mediados del siglo XIX, como ya hemos dicho, con una confederación de 39 estados germanos, independientes entre sí, pero que desde 1834 han acordado la creación de una unión aduanera, la Zollverein. Pero también el movimiento cultural del romanticismo fomentará el espíritu de nación entre los pueblos alemanes. Las etapas que podemos distinguir en la creación de Alemania son las siguientes. En primer lugar, la guerra por los ducados contra Dinamarca en 1863. Los ducados alemanes de Schleswig y Holstein estaban bajo soberanía danesa. La victoria sobre Dinamarca sería el primer éxito del proceso unificador, al quedar Holstein bajo tutela austríaca y Schleswig bajo control prusiano. La segunda fase sería la guerra entre Prusia y Austria, en 1866. Los dos proyectos para la unificación se enfrentan en una guerra de la que sale victoriosa Prusia, que ve materializarse su deseo de un nuevo Estado bajo su influencia. La tercera fase, la guerra contra Francia, en 1870. Francia ve con recelo la fuerza que va cobrando el nuevo Estado que está surgiendo en el centro de Europa y entran en conflicto. La derrota francesa en la batalla de Sedan permitirá a Bismarck proclamar el Segundo Reich alemán, además de arrebatarle a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, lo que provocaría un fuerte resentimiento francés que le acompañaría hasta 1914, año en el que estalla la Primera Guerra Mundial. Así, surge el Segundo Imperio Alemán. Ahora que hemos estudiado el fenómeno del nacionalismo europeo en el siglo XIX, ¿se te ocurre algún movimiento nacionalista actual?